Marketing Online, episodio 315. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del email marketing, del marketing de redes, en fin, sabemos a lo que venimos. Esto es Marketing Online y hoy es el episodio 315, miércoles 29 de julio del 2015 y vamos a hablar de un caso de éxito, evidentemente ligado a lo que comenté ayer, porque mucha gente me envió un correo diciéndome que explicara un poco más lo que comenté concretamente de ofrecer los servicios cuando empezabas para crear tu portfolio, etcétera. Pero antes, vamos a recordar que en boluda.com/cursos, bueno, ya lo sabéis, hay esos cursos, esas clases de marketing online y de desarrollo web, de teoría y de práctica, el qué y el cómo del marketing online, del desarrollo web. Solo tenéis que seguir los pasos y evidentemente llegaréis al mismo resultado que llego yo en el vídeo. Así de fácil. Hoy, por ejemplo, el curso de WordPress intermedio, vamos a ver cómo cambiar textos, esta es muy buena, cómo cambiar textos de cualquier plugin, de cualquier theme, de cualquier, incluso del core de WordPress, porque a veces pasa que hay alguna palabra que quieres cambiar, a veces porque no está bien traducida, a veces porque no está traducida para nada, a veces simplemente porque, no sé, en lugar de poner, por ejemplo, cuando un post tiene una respuesta, quieres decir, no pongo respuestas, quiero poner comentarios, o en lugar de 3 personas han comentado, yo qué sé, hay 3 comentarios. Estas cosas que por defecto no se pueden cambiar en los themes, ni en los plugins, ni en el propio WordPress, pues vamos a ver cómo cambiarlo, tanto en el panel de control, todas las opciones que hay ahí, como en el frontend, es decir, en la página web. Muy interesante, os va a encantar este vídeo. Bien, y ahora sí, nos vamos al caso de éxito que nos ocupa. Bien, como decía antes, ayer estuve hablando, recordáis, de la idea de negocio de traducir páginas web, y en concreto hubo algo que dije que era, es lo que pasó con esos 2 amigos míos, que les comenté que para empezar, claro, no tenían nada de portfolio, no tenían nada de clientes, ofrecieran sus servicios gratuitos o a un coste muy bajo, prácticamente simbólico, para crear su portfolio. Y mucha gente me preguntó más sobre eso, me dijeron, bueno, esto que has comentado lo puedes expandir un poco más, lo podrías... Entonces, claro, estuve buscando casos ya hace unos cuantos años que me dedico a esto, y encontré un caso de hace bastante tiempo de un profesor que ofrecía clases particulares por Skype para unos 3 o 4 años de eso, ¿no? Y es el que voy a contar. Normalmente cuento casos más recientes, pero en este caso pues estuve indagando y me di cuenta que era exactamente eso. Bien, antes que nada, un disclaimer. Esto que voy a comentar hoy es mucho más fácil hacerlo con servicios que con productos. Evidentemente que puedes tener freebies, que puedes regalar muestras gratuitas, que puedes hacer todas estas cosas con productos. Pero claro, se complica mucho. ¿Por qué? Porque si tú tienes un e-commerce y dices, bueno, pues por ejemplo, no sé, vendo colonias. Claro, ¿puedes enviar muestras? Sí, pero primero que, bueno, depende de cómo esas muestras o lo que puedes regalar van a poder tener un coste. En caso de colonias seguramente que del fabricante vas a tener muchas para regalar, ¿no? Pero en otros casos vas a tener, no sé, si vendes telas, pues vas a tener que dedicar una parte de esa tela, recortarla y enviarla para que la vea el cliente, por ejemplo. Y también vas a tener que pagar el transporte gratuito. Claro, este tipo de cosas ya no funcionan tan bien, pero en cambio en servicios o infoproductos es más fácil. Entonces, dicho esto y avisado, vamos al caso. Era un profesor, como digo, pero no era de universidad ni de escuela, era un profesor de clases de refuerzo escolar, de repaso, ¿de acuerdo? De preparar los exámenes, preparar la selectividad, porque estaba enfocado en bachillerato, etc. Así pues, él hacía ya un tiempo que estaba haciendo esto, estaba muy preparado, se conocía muy bien todas las asignaturas, el tipo de examen, de exámenes, los profesores incluso, porque claro, ¿qué tenía? Que lo ofrecía físicamente, o sea, clases presenciales. Entonces se conocía muy bien las escuelas que habían por su zona, bueno, la selectividad es la misma para todos, pero vamos, ahí estaría la idea, ¿de acuerdo? Con lo que quiso empezar, porque claro, esto tiene un cierto límite de la gente que tienes geográficamente cerca, entonces quería esta persona empezar a hacerlo online, a través de Skype, ofrecer, ¿de acuerdo?, clases de repaso escolar online a través de Skype. Me parecía fantástico y empezamos. Bueno, hicimos la web con pasarela de pago, etcétera.
que se veía cómo se podían... Más que reservas, no eran reservas, era una especie de membership site, para entendernos, por aquel entonces. No reservabas tal día, tal hora, sino que decías, bueno, pues le voy a pagar una cuota mensual y a cambio todos los miércoles o todos los lunes y miércoles a la misma hora vamos a hacer las clases de repaso, etcétera. Pero no conseguía nuevos alumnos, no tenía captación. A él, claro, él conocía bien su canal, su forma de hacer, hacía buzoneo por la zona, etcétera, con lo que necesitábamos un gancho. Y de ahí vamos a repasar esto. Ayer, porque el tema de regalar algo, en este caso, como veremos, regalar la primera clase, o como veíamos ayer, regalar un servicio de traducción web, para crear portfolio, esa es una de las posibilidades, pero hay dos. La primera, como decíamos, para generar o bien portfolio o bien testimonios. En el caso anterior de ayer que os comentaba, era, como recordaréis, un par de personas que se dedicaban a hacer traducciones de páginas web, pero no tenían portfolio, porque empezaban. Entonces, claro, les iba muy bien el hecho de decir, pues mira, páginas que hemos traducido. Esto también lo puede hacer un diseñador. Por ejemplo, bueno, va, te hago el logo cuando empieza. Para crear portfolio, repito, para crear portfolio, si no tienes nada. Claro, lo primero que va a querer alguien que quiere un diseñador es ver el estilo que tiene, ver el portfolio, ¿de acuerdo? Y casos que ha hecho ya, etcétera, con lo que tienes que tener esto preparado. Entonces, si no tienes nada, fácil, empiezas, digo, de una forma puntual, ofreciendo tus servicios, en este caso de diseño de logotipos o traduciendo páginas de forma gratuita, y a cambio tienes un portfolio que puedes colocar en tu página web, y esto nos lo tenemos que tomar, como decía ayer, como una inversión inicial, como quien invierte tiempo pues preparando la tienda o preparando la web, ¿de acuerdo? La otra opción, si no es portfolio, es testimonios. Al menos tienes unos testimonios que dicen, pues sí, fulanito de tal lo hace muy bien, conmigo hizo esto, estilo, yo sé, coach, por ejemplo, si eres coach, puedes ofrecer eso inicialmente, entonces tienes testimonios de gente que dice, pues sí, a mí me funcionó, etcétera, etcétera, y eso da más credibilidad, ¿de acuerdo? Pero en este caso ya tenía testimonios, porque también lo hacía de forma presencial, con lo que ya podía ir colocar opiniones de gente, incluso vincularlas en Facebook o pedirles que lo colocaran en Facebook para dar autenticidad al tema, etc. Pero el otro uso, que es al que vamos, es a nivel de gancho comercial. Necesitaba un gancho comercial que fuera una especie de una llamada pruébame, ¿de acuerdo? O sea, prueba mis servicios y a ver si te gusta esa primera clase gratis, etcétera. ¿Esto qué lo hace? Esto lo hace en muchos sectores mucha gente. Profesores de idiomas, por ejemplo. Por internet, ya sabéis que a mí el tema del inglés me encanta y estoy siempre con profesores mirando en el sector, vamos. Y muchísimos ofrecen esa primera clase como de introducción, que no es una clase entera, quizás en lugar de una hora es media hora, pero al menos lo conoces, ves si funcionas bien con él, si os caéis bien mutuamente, si busca o puedes conseguir de esa persona exactamente lo que te interesa y lo pruebas sin ningún tipo de coste. Bien, esto lo ofrece mucho. También lo ofrecen, como decíamos antes, coach. Hay muchos coach que dicen, bueno, pues yo voy a ofrecer esto de forma inicial, así que lo prueben, que me conozcan, que vean que realmente aporto algo y puedo ayudarles, acompañarles en su camino, etc. Incluso en el mundo de los coaches que necesitan, no sé si son 100 horas, creo que son unas 100 horas que tienen que hacer antes de poderse llamar coach o algo así. No, ignoro exactamente cómo funciona, pero sé que hay un intervalo de... esto es como los pilotos que tienen que tener horas de vuelo, pues en este caso horas de coaching, con lo que entonces cuando ya tienen eso ya pueden empezar a ejercer, con lo que empiezan ahí y de alguna forma ya pueden tener ahí sus testimonios. Incluso a nivel de software también pasa, muchos softwares que dicen 15 días de prueba, 30 días de prueba, esto está genial. Porque vas y... Bueno, interesante aquí, bueno, esto ya sería un mundillo aparte de analizar, que cuando se pide tarjeta de crédito o no para el trial, ahí hay una caída brutal en cuanto a tasa de conversión. Es decir, si tú no pides la tarjeta, tienes mucha más gente que va a probar tu servicio y que después, bueno, pues simplemente por proporción vas a tener muchas más captaciones. En cambio, si pides la tarjeta de crédito e incluso dices, no te vamos a cargar nada si no renuevas o lo que sea, ya, pero ya la estás pidiendo y la gente dice, bueno, voy a ver si hay alguien que tiene un demo sin tener que poner la tarjeta. O sea, ahí...
Esto me lo apunto porque es un tema, de hecho tengo un par de estudios, los voy a buscar, que hay con números de esto, ¿de acuerdo? O sea, pero bueno, la idea es la misma, puedes ir, puedes probarlo, estás 30 días usando el software, ves que esto es lo típico de los antivirus, ¿no? 90 días usándolo y al cabo de 90 días ves que te ha solventado la papeleta un par de veces y dices, pues vale la pena y lo sigo comprando. Aquí la idea siempre es la misma, transmitir valor, transmitir que el cliente vea lo que vales, lo que le estás ofreciendo, lo que le estás dando. ¿De acuerdo? O sea, eso es clave, transmitir eso. Entonces, tenemos algunas variaciones, porque no hace falta ofrecerlo así a pelo, de decir, pues mira, y ahora veremos precisamente las consecuencias que tiene elegir una u otra. Una es directamente gratuito, ¿de acuerdo? Pues mira, te voy a hacer el logo gratuito, te voy a hacer una clase de inglés gratuita, te voy a hacer una clase de coach gratuita o te voy a traducir la web, ¿de acuerdo? Otra sería, y muy interesante, ofrecerlo a un precio simbólico. Aquí estás descremando o más que descremar, descartando los clientes, los listillos, los aprovechados. Esas personas que no pagarían nunca nada y no tendrían nunca intención de pagar algo. Hay mucha gente, bueno, la gran mayoría, de hecho, en cualquier, a nivel de audiencia, en general, en cualquier sitio, si todas las personas, por ejemplo, youtubers, si todas las personas, esos que tienen millones de suscriptores y que tienen miles de vistas y en algunos casos millones de vistas en cada vídeo, si esas personas pudieran recibir un euro de cada uno de esos seguidores, bueno, serían riquísimos, ¿no? Pero muchos van a consumir eso y nunca van a estar dispuestos a pagar, ¿de acuerdo? Bueno, pues si quieres descremar un poco el mercado y decir, bueno, mira, voy a ofrecer esto, pero a un precio aunque sea a un euro. Voy a hacer los logotipos a 1 euro, voy a hacer estas traducciones a 1 euro por página o algo así, ¿de acuerdo? Como el caso de ayer que decíamos, que era 1 euro por página, que al final tienes la web traducida por 10 o 15 euros. Al menos descartas toda esa gente. Y es importante, porque esa gente no va después a utilizar tu servicio, nunca. Hay gente que vive prácticamente de sorteos, de concursos, de cosas gratuitas, ¿de acuerdo? Y yo lo sé porque muchos clientes que hacen sorteos en Facebook, hay usuarios de Facebook que se añaden y mira cuántos fans hemos ganado, ¿no? Que los conozco, que son concursantes profesionales. O sea, son concursantes, como aquel que dice, que van y se apuntan a sorteos y se apuntan a freebies y se apuntan a tal. Y prácticamente consiguen cada día alguna cosa gratuita por un sitio o por un otro sin la más mínima intención de después comprar el producto. Entonces, si pones esa pequeña frontera de decir, bueno, sí, te lo hago, pero a un precio, aunque sea irrisorio, todos esos ya te los quitas de encima. Y ahora veremos después lo que pasó con esto, que en este caso se hizo. Esta sería una variante. La otra variante, ofrecer la clase gratuita, pero con una salvedad. Si no seguimos, es decir, si después continuamos cada uno por su lado y no hacemos la segunda clase, nunca más se supo. Pues ya está, ha sido la clase gratuita, muchas gracias y ya está. Pero si seguimos, a la segunda clase la vas a tener que pagar y también la primera. ¿Por qué? Porque puede parecer contraproducente, puede parecer como que, bueno, pero entonces, no, porque la gente no va a querer pagar dos. No, se tiene que valorar, se tiene que decir, se tiene que transmitir y si quieres seguir realmente, para entender, ¿no? Quiere decir que esa primera clase le ha servido y que te valora y por lo tanto, como te valora, tiene que pagar ese valor. ¿De acuerdo? Después otra cosa será que tú ya tengas un detalle, se la regales o no. Pero a nivel de condición decir, mira, el tema es el siguiente, se hace la clase. Si no te interesa, ningún problema. ¿Qué te interesa? Pues me la pagas y seguimos. Así de fácil. ¿De acuerdo? Lo podríais plantear así. Si te interesa, entonces me la pagas. Hacemos la clase. ¿Que no te interesa? No me la pagas. ¿Que te interesa? Entonces me la pagas y seguimos. ¿De acuerdo? Ahí tiene un poco más de gancho y valor comercial que no. Entonces la segunda me pagas las dos. Pero bueno, entendemos el concepto. Así pues, y regresando al caso que nos ocupa. Eso funcionó muy bien con el profesor. Enseguida empezó a tener alumnos que le interesaba a ver de qué iba esto gratis, ¿no? Clase gratis. Claro, esto es el poder de lo gratis. Incluso en el curso de pricing hay una clase que habló únicamente del poder de lo gratis. Y pongo un ejemplo muy interesante de la gente que se tatuó
¿de acuerdo? Ofrecían tatuajes gratuitos, esto es un estudio que se hizo. Y se tatuó sin tener pensado que quería hacerse un tatuaje, los porcentajes los comento ahí, son muy interesantes, para aprovechar que hacían tatuajes gratuitos. O sea, no lo tenían pensado, había un porcentaje de gente que no lo tenía ni pensado y por el hecho de decir, pues mira, gratuito, pues venga, va, me lo hago. No es alguien que dijera, es que yo siempre he querido tener un tatuaje, nunca he podido por el dinero. No. La gente que quiere un tatuaje se lo hace y punto. Pues se lo hicieron, imaginámonos, que estamos hablando de hacerte un tatuaje en la piel que va a quedar ahí para siempre. Bueno, se puede quitar con láser, pero vamos, ya nos entendemos. Bueno, pues el poder de lo gratis, interesantísimo. La gente empezó pues venga, voy a probar, voy a ver, voy a tal... Bien, la cuota de captación, en este caso, cuando regalaba la primera clase tal cual, era del 10%. ¿De acuerdo? No está mal, tampoco es que sea para tirar cohetes, pero es un 10%. ¿Esto qué quiere decir? Cada 10 clases gratuitas que ofrecía, uno se apuntaba, uno seguía. Bueno, para empezar al menos es algo. Dices, ostras, que tengo que hacer 100 clases para captar 10 alumnos. Bueno, pero es que estamos hablando de un profesor particular, que 10 alumnos pueden ser su sueldo en función del número de clases semanales que le piden, ¿de acuerdo? Bien, esto empezó ahí. Cuando ya empezó a tener un cierto recorrido, ya empezaba a tener entre los alumnos que tenía presenciales y los de Skype, por cierto, le gustaba mucho más hacer las clases por Skype, básicamente porque era instantáneo, o sea, podía juntar clases, una empezaba a las 3 y acababa a las 4, la otra de 4 a 5 y de 5 a 6, y en cambio a nivel presencial, claro, como tenía que quedar con un alumno, a veces sí que quedaban en el mismo sitio, pero a veces iba a casa de uno, iba a casa del otro, el otro iba a casa suya, era un poco engorroso y además tenías que trasladarte, etcétera. Por Skype es todo mucho más cómodo. Claro, no me extraña que quería potenciar Skype. Primero por la comodidad, pero luego también por el mercado. Es que el mercado a nivel de España es mucho mayor que el de su ciudad. O sea, te lo mires como te lo mires. Se estaba enfocando a mucha más gente, podía tener muchos más alumnos y además la comodidad que decíamos, ¿de acuerdo? Así pues, cuando tuvo un poco más de estabilidad financiera, ¿qué es lo que hizo? Fue empezar con la siguiente fase, empezar a cobrar un poquito ese precio simbólico, ese precio, irrisorio por la clase. Fueran 2 euros, simplemente 2 euros. No fue 1 ni 5, sino 2 euros por la primera clase. 60 minutos de refuerzo escolar. ¿De acuerdo? Con lo que, ¿qué pasó ahí? Bueno, fijémonos que aunque a pesar que sean únicamente 2 euros, que es una ganga, le bajó un 50% la demanda de la primera clase. O sea, le bajó a mitad de la gente que se estaba interesando. Pero fue automático, ¿eh? Porque es curioso porque y esto tenemos que hablar mucho de la estabilidad de esa demanda, porque más o menos tenía un número de contactos comerciales cada día, ¿de acuerdo? Bastante equilibrado. El fin de semana bajaba, igual después había un poco de variación de 2 para arriba, 2 para abajo, pero más o menos era la misma. Bueno, pues en el momento en el cual pasó a cobrar 2 euros, bajó la mitad, un poco más incluso de la mitad. Pero ojo, porque os acordáis que os decía que la cuota de captación era del 10%, de cada 10 clases uno le seguía contratando las clases. Pues en este caso, de cada 10 le salían 5. O sea, pasó del 10% al 50%. ¿Por qué? Porque descremó. Simplemente dijo, tengo que huir, lo que decíamos antes de esa gente, que son los que solamente buscan la cosa gratuita, solamente buscan esa oferta, bueno, no oferta, lo gratis, directamente. Esa gente que nunca va a seguir las clases, ya no quiero perder el tiempo, porque sé, y ellos lo saben, y vamos, que no van a seguir utilizando esto. Esto pasa mucho con no tanto en clases particulares, pero sí en otras cosas, porque claro, en clases particulares representa que tú las quieres para sacarte un examen o lo que haga falta. Cambio, cosas como idiomas, esto pasa mucho. Hay profesionales que se dedican directamente a ir solo de plataforma en plataforma de gente que quiere aprender idiomas y hacer esa primera clase gratuita. Evidentemente habrá un día que se le van a acabar, pero incluso hay algunos que crean un mail nuevo para que no lo reconozcan, pillan otro profesor, en el caso que sea una gran plataforma con muchos profesores, crean otro correo electrónico para que no se le detecte como alumno no nuevo, por decirlo así, seleccionan otro profesor que no sea el que ya han tenido para que no se le detecte, o sea, imaginaros las virguerías que hay ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso hizo esto, bajó, pero salió ganando, porque entonces de cada 10 clases le salían 5. Y luego directamente lo quitó, ya no ofrecía la posibilidad de clases a 2 euros ni nada porque ya tenía la agenda llena. Ahora, ¿qué es lo que hace? Ahora lo que hace es de forma puntual, lo coloca en meses en cuál estacionalidad. Ya sabemos que el tema de los profesores de refuerzo escolar, etcétera, que si no preguntad a cualquier academia, es muy estacional.
cuando llegan los exámenes, cuando llega la selectividad, cuando llegan cada trimestre después de las notas, ¿de acuerdo? Y en verano, en verano depende de cómo estés enfocado, de cómo estés posicionado, puedes conseguir la gente, los alumnos que han suspendido algo y tienen que ir en septiembre a recuperar, etcétera. Pero vamos, es muy estacional. Si no hay riesgo, si no hay exámenes, si no hay notas, ahí baja. Y cuando vuelven los suspensos, entonces aumentan, ¿de acuerdo? Funciona así. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora? Bueno, como decía, de forma puntual, cuando vienen los meses malos, ¿de acuerdo? Esos meses de vacas flacas, coloca una oferta al 50%. Ojo, no está regalando nada, tampoco es un precio simbólico, con lo que se está ganando la vida, el coste de oportunidad es inferior, que esto es importantísimo. ¿Y qué es lo que tiene ahí? Bueno, un cierto margen y una oferta muy buena que la otra persona va a valorar, ojo, y está descremando ese mercado que decíamos antes de gente que simplemente se apunta y nunca tienen intención de seguir, ¿de acuerdo? Que haylos, ¿de acuerdo? O sea que ahí quedaría la última fase de decir, bueno, pues esto ya pasaría, ya se transformaría en oferta, ya no sería para tener un portfolio ni el gancho comercial inicial de la primera clase gratuita, ¿de acuerdo? Muy bien, señores, pues nada, hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya interesado y ahí ya he ilustrado con este caso de éxito lo que contaba ayer, esa forma, ese proceso de conseguir, ya sea como gancho comercial o como fuente de testimonios y de portfolio, un poco algo que presentar cuando ya realmente quieras dirigirte al público y te pidan referencias, ¿de acuerdo? Muy bien, señores, pues nada, hasta aquí todo. Como siempre, muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que me ayudan una barbaridad, por vuestros me gusta en iVoox, que gracias a vosotros seguimos subiendo en ese ranking, y finalmente por estar ahí al otro lado. Ya sabéis que es lo que lo hace tan especial todo, ¿de acuerdo? Señores, nos escuchamos mañana jueves con un invitado, en este caso una invitada que nos va a hablar de un tipo de marketing muy interesante, muy interesante. Esto va a ser, como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.